¿Se escucha? Bueno, estas formalidades no es mi fuerte realmente. Bienvenidos a quienes están, en primer lugar, personalmente, por el esfuerzo de haberse trasladado hasta el colegio, y quienes están también, por supuesto, interviniendo en forma virtual. Nosotros con esta actividad de hoy damos inicio al año del Instituto, al trabajo de este Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con las actividades, y también vamos a informar en breve el tema de las reuniones que vamos a hacer, que la idea también es, teniendo en cuenta esto de que hoy lo que hablábamos acá con los doctores, el tema de la virtualidad hace que muchos decidan seguir el ritmo del estudio y conectarse a estas actividades y también a las reuniones de manera virtual. Así que bueno, la idea es justamente seguir haciendo esas reuniones que se hacían de manera presencial en forma bimodal, o sea, presencial, pero también por Zoom, ¿no? Así que bueno, eso lo estamos arreglando con la gente del colegio, como para poder empezar a partir del mes que viene. Pero como decía, con esta actividad nosotros damos inicio al año, y la verdad que para nosotros siempre es un placer y agradecemos la generosidad que tienen tanto el doctor Pastorino y el doctor Gramegna de aceptar estas invitaciones, y que bueno, son muy empáticos con los profesionales, abogados y abogadas, y con el colegio, para sentarse a charlar algunos temas que no son comunes. Fundamentalmente agradecemos al doctor Pastorino todo el año pasado, y este año supongo vamos a seguir con una mesa de trabajo en donde se ponen en esa mesa todas las cuestiones que los abogados y abogadas nos trasladan respecto al funcionamiento del fuero laboral, que nosotros a su vez los trasladamos a la Comisión de Asuntos Tribunalicios, y para poder de alguna manera darle curso, ¿no? Y que nosotros también acompañamos. Así que en esa lógica también vamos a seguir en este año. Así que bueno, damos inicio entonces a este 2023, con muchos desafíos, muchas propuestas y muchas ideas, incluso de hacer congresos, de participar en congresos y de hacer, y que Rosario sea sede de algún congreso. La próxima actividad, que va a ser en el mes de abril, va a ser la presentación de un libro por parte del doctor César Arese, un libro relacionado a derechos humanos y el derecho laboral, muy interesante. Lo va a hacer, eligió hacerlo en nuestra casa, aquí en el colegio, así que ya en breve vamos a compartir la comunicación, el día y el horario, y otras actividades realmente que para nosotros es un gusto y que van a ser de muy alto nivel. Así que bueno, sin más, yo voy a dejar también al vicepresidente Ricardo Brunet para que presente a los expositores de hoy. Bueno, gracias María, y buenas tardes a las colegas y colegas y colegas y a las colegas que están presentes, y también a los que están participando a través del Zoom en esta actividad bimodal. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, y renovamos, por supuesto, el agradecimiento de la doctora Belucia a los doctores Gramegna y Pastorino por haber aceptado abordar este tema que tan bien conocen, y que verdaderamente genera mucho interés y mucha preocupación en el ejercicio profesional, en el correcto ejercicio profesional, que es el de la adecuada resolución de los conflictos laborales a través de una herramienta histórica y tradicional del derecho del trabajo, que es la conciliación laboral, y que por supuesto
hacia la paz social y un buen entrenamiento de parte de los abogados laboralistas que conozcan los conceptos básicos, la metodología de una adecuada conciliación laboral, ayuda, por supuesto, al servicio de justicia y a componer los conflictos que llegan al ámbito del tribunal. Nuestros disertantes no necesitan demasiada presentación porque son dos magistrados conocidos y reconocidos en el ámbito del tribunal y en el ámbito académico, tanto el doctor Ricardo Gramegna, actual juez del trabajo de la cuarta nominación, y el doctor Eduardo Pastorino, actual vocal de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Rosario, son conocedores de este tema y verdaderamente es un tema que es necesario emparentarlo con la reforma de la ley 13.840, la última reforma del Código Procesal Laboral en lo que hace a la creación, por lo menos esto es lo que mandaba la reforma, lamentablemente hasta el día de hoy no se pusieron en funcionamiento, de los juzgados de conciliación y de reordenamiento del proceso, que es otra alternativa interesante para analizar en el día de hoy con los expositores sobre cómo jugó esta reforma inconclusa a criterio de quien les habla en cuanto a su aplicación. Hay algunos aspectos que ya son operativos, pero este puntual de la creación de los juzgados de conciliación, entendemos que hay una deuda, y bueno, uno anhela como operador del Poder Judicial del otro lado del mostrador, como somos los abogados, que puedan ponerse en funcionamiento lo más pronto posible. Bueno, seguramente estos temas y otros más de mucha profundidad y vinculado a la conciliación será abordado. La mecánica va a ser una exposición de 20 minutos aproximadamente, ¿no es cierto?, de cada uno de los expositores, y posteriormente estableceremos un ida y vuelta de preguntas y respuestas, tanto con los colegas que están aquí presentes como aquellos que nos siguen de modo remoto. Así que dejo en uso de la palabra al doctor Ricardo Gramegna para habilitar la actividad inaugural, como dijo nuestra presidenta. Gracias, doctor. Gracias al Colegio de Abogados por la invitación y poder estar una vez más juntos reflexionando sobre estos temas que tanto nos preocupa y nos ocupa en nuestro ejercicio profesional, ya sea como abogados litigantes o como magistrados, ¿no es cierto? Sin duda el tema de la conciliación es un tema muy convocante, que reúne así de forma personal a los que están aquí, también a aquellos que están en forma remota y que sabemos que están y que nos sentimos comunicados de alguna forma, especialmente las preguntas que van a poder realizar, tanto los que están aquí como los que están en forma remota. Y conocemos sí, la trascendencia de este tema que tiene muchísimos aspectos de cómo podría encararse. Yo quiero aclarar que es una cuestión que podemos nosotros decir lo que debería ser el tratamiento de la conciliación y lo que podemos hacer con la conciliación. Con esa aclaración, porque la realidad nos marca muchas limitaciones, que vamos a ver cómo podemos nosotros en estos 20 minutos poder de alguna forma deslindar estas cuestiones. Y claro, Ricardo hablaba de algo muy importante, que es el tema de la formación de los profesionales, abogados que intervienen. Y eso es un tema sumamente trascendente, porque, claro, tiene mucho que ver con los programas de estudio de las universidades, en donde muchos de los temas que nosotros nos sería de muchísima necesidad, y podemos dar la palabra, si queremos, de utilidad,
pero sí de necesidad, de aprender, de poder utilizar, de tomar esos conocimientos, muchos llaman herramientas, vamos a llamarle conocimientos, herramientas, que nos permita llegar a una conciliación. A lo largo de la historia, por lo menos que yo he participado, yo creo que hemos avanzado mucho hasta esta reforma, doctor. Hemos avanzado mucho porque hemos sido testigos y partícipes de enormes discusiones sobre si debía ser obligatoria, no debía ser obligatoria, si debía estar en sede administrativa, sede judicial. Hoy en día, por lo menos en el texto de la ley, lo tenemos en sede judicial y tenemos la figura del juez de conciliación. No está, lamentablemente, desde mi punto de vista, y coincido, funcionando esto, pero bueno, vamos a ver el devenir histórico, cómo continúa. La propia reforma establece algo que es inquietante, es como que dice que intenta rescatar la institución de la conciliación, algo que es trascendente para el proceso laboral, lo que es muy cierto. Me duele esta cuestión de rescatarlo, porque quiere decir que durante algún periodo no se ha podido concretar esto, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo lo podemos concretar y cómo lo podemos concretar, porque ese es otro tema. Si lo concretamos y cómo lo podemos concretar. El tema no solamente de la formación de los abogados, y bueno, los abogados luego van a ser jueces, ¿no es cierto? Y que van a llevar esa formación al ejercicio de la magistratura, cada uno con su estilo y cada uno con su historia y cada uno con sus posibilidades, ¿no es cierto?, va a poder llevar adelante la conciliación, que es una etapa trascendente dentro del proceso judicial. Por eso la elección seguramente del tema que nos ocupa en el día de hoy, que ya hemos estado reunidos en otros momentos donde hemos podido hablar sobre el perfil del conciliador y demás, ¿no es cierto? Las habilidades, las actitudes que debe tener este tercero que actúa en el intento de que las partes puedan solucionar o resolver, mejor dicho, la cuestión que los trae en el ámbito del derecho al trabajo. Y digo esto de resolver o solucionar, que fue porque evidentemente los conflictos laborales, los jueces laborales no los vamos a solucionar. No vamos a solucionar el conflicto que existe normalmente por la diferencia de intereses, que hay intereses opuestos, pero hay intereses comunes entre empleadores y empleados, ¿no es cierto? Vamos a poder intentar resolver, que ellos resuelvan ese emergente que surge en un momento determinado de la relación laboral. Con esa idea es que nosotros podemos avanzar dentro del procedimiento, con los elementos que tenemos, ¿no es cierto? Y allí quiero puntualizar que para llegar a esa concreción, el tema de la formación de los profesionales es muy importante, y la tarea previa que puedan realizar en cuanto, ya claro, realizaron la demanda, ¿no es cierto?, la contestación de la demanda, ya conocen bien la estrategia que cada uno va a poder utilizar, los hechos que han seleccionado para acompañarlo en sus escritos iniciales, las pruebas que ofrecieron y que podrán ofrecer, ¿no es cierto? Pero tener tener presente que cuando estamos en el tema de la conciliación, en el momento de la conciliación y el objetivo que está previsto en la ley, pero que entiendo que no es el único, o los únicos objetivos que están previstos en la ley, que no son uno, que no es solamente el acuerdo, pero que podríamos sumarle a otros que no están contemplados en la ley, por lo menos desde mi punto de vista, se llega con un bagaje o una actividad previa como es de la propia preparación del abogado, ¿no es cierto? En esto no se me escapa que nosotros podemos decir que la conciliación es una negociación asistida por un tercero, que es, en el caso de los juicios laborales, es un tercero que sí
imparcial, pero que no es neutral, porque no, reiteramos más de una vez, no puede admitirse en sede laboral el acuerdo que violente el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores que tienen carácter alimentario. Entonces, la preparación las características del propio juez que interviene, la preparación del profesional que va a intervenir en cuanto a conocer esta ciencia, este arte que es la negociación, que exige una preparación de saber conocer cómo ha surgido el conflicto, cómo se desarrolló el conflicto, en qué estado está el conflicto, cómo puede evolucionar el conflicto, cuáles son los intereses y las expectativas de su propio cliente, cuál es la franja de negociación la cual dispone, y muchos más que está a cargo del profesional, pero también la preparación que tiene que hacer el profesional del propio cliente que va a asistir a la audiencia de conciliación. Y esto creo que también nosotros tenemos que reflexionar mucho, porque de ver cuál va a ser la posibilidad de intervención de este caso del trabajador o del representante del empleador, cuál va a ser la relación entre el propio profesional y este cliente, ¿no es cierto? Y la relación que se da en el encuentro de conciliación. Es evidente que es tan trascendente la conciliación y tanta relevancia le da la reforma a la conciliación, que yo coincido totalmente con, que establece como que se le da mucha trascendencia, y la reforma tuvo tanta trascendencia no para pensar en un aumento de los números de juzgados. Fíjense ustedes que esa es la visión del legislador, que se podrá compartir o no compartir, ¿no es cierto? Pero es la visión del legislador. Pero claro, para poder seguir el lineamiento del legislador y tenemos que tener medios adecuados para poder solucionarlo. Y evidentemente no lo tenemos en la cantidad de conflictos que llegan a los juzgados laborales, ni tampoco los medios materiales y las personas, los profesionales que tienen que intervenir en todo lo que circunda la posibilidad de la celebración de la audiencia de conciliación. Entonces, en ese marco, ¿no es cierto?, podemos nosotros ver no solamente la trascendencia, las necesidades que tiene como presupuestos, ¿sí? Y allí el juez va a tener como uno de los objetivos plantear a las partes que la posibilidad de que sean ellas las que puedan darle una resolución satisfactoria al conflicto. Claro que aquí hay muchas posturas, y muchos que están de acuerdo con la conciliación, y otros no quieren saber nada con la conciliación, quieren el dictado de una sentencia, ¿no es cierto? Tienen sus fundamentos filosóficos, sociológicos, pero la historia de nuestro derecho procesal del trabajo, esta es una figura que está siempre presente y que nosotros intentamos que cada vez se profundice más, que se realice cada vez mejor de parte de todos los que intervenimos en ella, y para eso tenemos que reflexionar. ¿Para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos como un acto simplemente formal? ¿Lo hacemos con esta intención que tiene el legislador? ¿Me preparo yo para llegar a esta situación? ¿Voy a preparar a mi cliente para que sepa lo que va a encontrar allí? El juez tendrá esa posibilidad de haber leído el expediente, de poder tener el tiempo como para poder escuchar a las partes. El juez tiene que haber leído el expediente, pero hay muchas cosas que están en escrita que no pueden, no traducen todo lo que el conflicto se expone. Por lo tanto, la posibilidad del encuentro con las partes y que ellas puedan relatar, aunque sea brevemente, cómo llegaron a esta situación, ¿no es cierto? Cómo les ha afectado
el desarrollo del conflicto y cómo ven la posibilidad de la resolución del mismo, si es que lo ven, es muy importante. Para eso hay que tener tiempo, ¿no? Hay que tener tiempo, el tiempo es muy limitado. Y bueno, entonces ahí se presenta un problema. ¿Qué lugar le damos con esta intención del legislador, las intenciones que tenemos nosotros y las posibilidades que tenemos concretas? Bueno, por eso digo que una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿sí? Pero qué importante es. El juez tiene que conocer o tener contacto con, saber si los participantes tienen intención de poder llegar a un acuerdo. Saber si el nivel de conciencia que tienen las partes sobre el conflicto en la que están atravesando. Muchas veces las personas dicen, yo no sé por qué estoy demandado acá. Y eso es toda una tarea de que tiene que realizar, que no vamos a desarrollar acá, el tercero para poder avanzar en esto. Pero el tema de la escucha, el tema del acompañamiento del tercero, del juez en este caso, con las partes es fundamental. Yo no coincido con la realización de una audiencia de conciliación desde el punto de vista formal. Designamos la audiencia de conciliación y vamos a tomar una audiencia de conciliación rapidito para poder cumplimentar. La verdad que a mí profesionalmente me cuesta. Los que me conocen saben que me cuesta. Sé las limitaciones que tenemos, pero también la imagen que nosotros podemos, no que queremos, pero que debemos como funcionarios públicos, como magistrados, nos debemos a la sociedad, y la imagen que nosotros podemos brindar es una gran oportunidad como para que nosotros podamos demostrar cómo podemos intervenir en ese conflicto, más allá del resultado que se da, que pueden llegar o no pueden llegar las partes a un acuerdo. Pero la experiencia, nadie sale de una audiencia, o nadie debería salir de una audiencia de conciliación de la misma forma que entró. Porque se tiene que producir una serie de cuestiones, una serie de situaciones en la cual evidentemente, si el tercero hace muchas de las cosas que debería hacer, que muchas veces tienen resultados rápidos, pero muchas veces no tienen resultados rápidos porque se necesita el paso del tiempo, la elaboración, ahí donde el propio profesional puede seguir trabajando con posterioridad con el cliente. Y muchas veces, después de tiempo, las partes pueden llegar a lograr ese acuerdo que se propuso en la conciliación. Por eso yo nunca he tomado como parámetro del éxito o no éxito de una conciliación el acuerdo. Porque hay otras finalidades. Las personas se encuentran quizás por primera vez después de que han tenido un conflicto. Las personas pueden escuchar. Las personas pueden escuchar, y ya lo escuchan directamente. Los pueden escuchar argumentos que no conocían. Pueden, y es mucho a veces también de los propios profesionales lo que puede realizar abogado con su propio cliente, ¿no? Porque muchas cosas está diciendo el juez y no lo está diciendo, que lo interpretan mal a veces los clientes de las cosas que pueden decir los abogados. Y evidentemente el gran poder que tiene el tercero en esta intervención es la pregunta. Es la pregunta que es la gran arma que tiene, ya que no puede resolver nada, ni puede asesorar nada, pero sí puede preguntar. Y ese preguntar es el que va a movilizar el pensamiento, va a movilizar el sentimiento y va a movilizar la acción. ¿Qué pasa? Que la gente entra en una audiencia, después que se escribieron de todo, demanda, contestación de demanda, vienen a una audiencia de conciliación, están en la puerta, no quieren conciliar, entran, concilian. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó allí para que esto ocurriera? Evidentemente,
aquel que tiene técnica como para poder realizar esto, sabe perfectamente bien que a partir de la pregunta y a partir de ellas, evidentemente da elementos que pueden ampliar el pensamiento de las personas y que va a poder llegar en algún momento determinado a modificar o no la acción. Y hablando de los pensamientos, las emociones y la acción, algo que es fundamental para mi punto de vista, y por eso se requiere el tiempo y se requiere el encuentro, se requiere la dedicación a encontrarse con las partes, y es el tema de las emociones. Lamentablemente, o por así está, en los expedientes judiciales no tenemos mucho lugar para expresar las emociones, y si las expresa el propio abogado con sus propias palabras. Y en todo conflicto laboral, o sea, estamos hablando del conflicto laboral, pero podemos hablar de cualquier conflicto, hay una presencia del elemento o de la cuestión emocional que es trascendente, que si no nosotros lo atendemos, no podemos pasar a otros aspectos que también tiene el conflicto, que son los aspectos legales y los aspectos económicos. Si nosotros nos queremos apurar y queremos dar directamente charlar, conversar, discutir o debatir las cuestiones legales o las cuestiones económicas sin resolver de alguna forma o a tratar de alguna forma, que siempre va a ser insuficiente, la cuestión emocional. Va a costar mucho que el acuerdo las partes los puedan lograr, y a veces no tan satisfactorio porque va a faltar el abordaje de esta cuestión. Entonces, del punto de vista, la necesidad de que la exigencia de las partes que estén presentes en la audiencia de conciliación, ¿no es cierto? Y cuando no están presentes, fíjense ustedes que la propia legislación presenta la posibilidad de que, justificada la existencia, se pueda designar una nueva audiencia a los efectos de la conciliación. Y que el juez, más allá de esta audiencia, puede tener como director de proceso, la posibilidad de encontrarse con las partes cuando así lo crea conveniente, a partir de los artículos 19 o de audiencias de conciliación, ¿no es cierto? Este es un momento que el código lo tiene como un elemento trascendente. Y entendemos nosotros que no solamente para cumplir la ley, sino porque realmente es una gran posibilidad de que nosotros podamos, como agentes intervinientes en la resolución de conflictos, poder hacer una actividad que sea muy útil a las personas. Quizás cuando las partes no pueden acordar, también lo podemos hacer dictando sentencia, ¿no? Esa también es una posibilidad y también es una función de la magistratura. Pero ya sabemos nosotros todos lo que las personas a veces piensan sobre la sentencia, si no satisface a nadie, cuando decimos no satisface a nadie, ¿no? Y lo importante es la satisfacción, porque fíjense ustedes que nosotros estamos usando una palabra que llevaría tiempo poder analizarla, que es la conciliación. ¿Conciliamos qué conciliamos? ¿Qué es lo que estamos conciliando? Sí, cuestiones de intereses, ¿no? Eso es clarísimo. Habrá una conciliación, ya no estoy hablando de reconciliación, ¿no? Que podríamos hablar también. Pero conciliación con uno mismo, podría conciliar. Cerrar las cuestiones emocionales, las cuestiones que significan la existencia de un conflicto, es tan importante. Nosotros todos sufrimos las consecuencias de una sociedad absolutamente violenta, por muchísimos motivos. Y nosotros tenemos una gran posibilidad de contribuir en alguna medida, no sé cómo, a hacer una sociedad menos violenta, menos insatisfecha, que las propias partes sean las que puedan solucionar su conflicto a partir de la conciliación, pero ese acuerdo que sea satisfactorio y cierre en el interior de las personas los daños que ha provocado o las causas que han provocado el conflicto, y que puedan continuar
su camino sin esa carga procesal, porque mire, sin esa carga que significa llevar adelante un conflicto. Muchas veces la gente dice, ¿no? en las reuniones, porque vieron que se hacen reuniones conjuntas con todas las partes y reuniones privadas, como llamamos privadas con algunas de las partes. En las reuniones privadas dice, yo no puedo dormir con este tema, estoy enfermo con este tema, estoy tomando pastillas por este tema. Y eso es doloroso, ¿no es cierto? Ver cómo uno puede hacer para que ellos sean los que puedan solucionar el conflicto, una cosa que nosotros está en nuestras manos como profesionales, poder colaborar, intervenir. Conflicto que no se soluciona, recordemos las 3 R del Apocalipsis: rencor, resentimiento y revancha. Rencor, resentimiento y revancha. ¿Cuánto podemos hacer nosotros a partir de una conciliación, de un acuerdo que sea satisfactorio para las partes, para evitar esto, para, cuando decimos, Ricardo hablaba de la paz social, y yo creo en esto, es que nosotros podemos contribuir en algo en esto, ¿sí? Y en esa es la tarea que creo que nosotros estamos. Cuestiones procesales que ustedes conocen y que, bueno, a lo mejor con las preguntas podemos nosotros poder contestarlas y ver cuál es algún interés con cuestiones muy concretas, ¿no es cierto? Pero las que generan muchas veces son las situaciones de la no notificación de la audiencia de trámite, con la imposibilidad o la dificultad que da que el juzgado tenga que designar una nueva audiencia dentro de la agenda del juzgado, se posterga enormemente. Entonces, la importancia que tiene de que aparte de la audiencia de conciliación, la de tiempo, o sea que hay posibilidad de poder notificarla. Y, o sea, no frustrar la audiencia por la no notificación, ¿sí? Y en el desarrollo de esta audiencia, que dentro de la realidad que podemos, porque también vemos que si tenemos 12 audiencias, 15 audiencias de conciliación en el día, evidentemente el juez no puede estar desarrollando esta actividad como yo por lo menos lo entiendo, lo tiene que realizar. Entonces también todos tienen el derecho a que estar con un juez que tome, porque la ley habla de la sanción de nulidad. Eso la reforma no lo ha sacado, ¿no? No lo ha sacado. Lo que ocurre es que una cosa es a veces lo que dispone la norma y otra cosa la posibilidad fáctica de poder realizarla, ¿no? Eso por un lado. Así que aprovechar la designación de la audiencia como para poder cumplimentarla, como primera medida, posibilitar la presencia. Y también tener en cuenta que la actividad que realiza el juez, que decíamos que es imparcial pero no neutral, de ninguna manera puede entenderse, y eso tienen que seguramente ustedes como profesionales lo hablarán con sus clientes, el hecho de que no hay prejuzgamiento alguno, la propia ley se encarga de decirlo, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, qué importante es la pregunta para esto. O sea, el juez no está para asesorar, ni para dar consejos, ni nada por el estilo. Sino, para eso es una función importantísima que realizan los abogados, y esa es el abogado de cada parte, y esa es a lo que hay que atenerse. Pero sí el juez puede, más allá y más acá del estilo que cada uno tenga, de la intervención que cada uno pueda querer, su propio estilo personal, que es respetable, ¿cierto? Ser más interventor o no interventor en esa audiencia de conciliación. Pero de ninguna manera, sea como fuera el estilo, nada de lo que allí ocurra de lo que diga o de la actividad que podrá realizar el juez puede entenderse como un prejuzgamiento que no puede ni saber qué ocurre, porque muchas veces está con demanda y contestación de demanda y algunas pruebas producidas, y estamos recién en esa etapa
no digo inicial, pero sí en una etapa que no está desarrollado todo el juicio, así que no podría formarse jamás ningún criterio del juez, ¿no? Por más que quisiera, pero de cualquier forma no hay prejuzgamiento alguno allí. Así que otro tema que es importante es si las partes deciden alcanzar un acuerdo, la redacción del acuerdo es un tema preocupante. Nosotros hemos tratado de ver esta cuestión de la presentación previa del acuerdo y ver el análisis de admisibilidad. Muchos se enojaban con estas cuestiones, pero no sé qué, a lo mejor alguno puede intervenir después y darnos a nosotros la respuesta de cómo lo viven eso, pero la finalidad es la que justamente puedan tener un acuerdo que pueda ser homologado, porque ese es el sentido, ¿no es cierto? Y a veces no se contemplan todas las cuestiones que deben contemplarse. Por ejemplo, bien determinar quiénes son las personas que van a ser alcanzadas por el acuerdo. Muchas veces tenemos trabada subjetivamente la litis con determinadas partes y en el acuerdo aparecen liberados partes que no han formado parte de la litis y por eso no está correcto. O lo que pasa con los rubros reclamados, con lo que se reclama. Se reclama determinados rubros y después en el acuerdo aparece una liberación de rubros que no han sido reclamados. Piensen ustedes que tanto las personas como los rubros, las partes son las que le dan la competencia al juez para que pueda resolver ese conflicto. Por lo tanto, no puede el juez tratar de eventualmente de homologar un acuerdo donde haya un rubro o parte que no ha formado parte de la litis. Desde mi concepción, quizás podemos tener diferentes criterios, y lo admito, deben preverse situaciones de cumplimiento y de eventual incumplimiento del acuerdo. O sea, si se va a establecer las condiciones del acuerdo, manifestar bien claramente quién va a pagar, cuándo va a pagar, cómo va a pagar, qué va a pagar, en qué momento va a pagar. Bien claro que esté eso. Y en el caso de qué pasa con el tema también de las costas, qué pasa con el tema de los honorarios, toda esta cuestión resuelta, pero sobre todo en el caso de que no se cumplimente el acuerdo, ¿qué previsiones tienen las partes? ¿Qué va a pasar con ese acuerdo si se incumple? ¿Se seguirá adelante con el trámite? ¿Se ejecutará el acuerdo? Si se ejecuta el acuerdo, ¿qué tasa de interés se va a aplicar? Muchas veces se obvia esto. ¿Alguna cláusula penal? Esto, desde mi óptica, no lo puede suplir el juez. Para mí es un contrato que los términos los da las propias partes y es lo que debe acordarse, ¿cierto? Si bien el artículo 95, creo, de la Constitución Provincial establece que, aunque no se solicite, deben establecerse los intereses, ¿no es cierto? Pero todo un tema medio complicado. Es muy bueno que tengan ustedes, en el caso de que no se cumplimente, ¿qué pasa cómo se van a devengar los intereses posteriores, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Hay veces que se acepta que el juicio continúe y lo que se pagó se da cuenta, y en otros casos se dicta un auto homologatorio y allí termina el proceso. Es un gran tema este, ¿no? No sé si hay tanta discordancia en los jueces de primera instancia, eso no lo sé, ¿no? Y hay algunos, creo que yo iba a hablar justamente de eso, bien. sobre un poco la unificación de criterios que se produjo en los últimos tiempos. Está bien, entonces, bueno, estamos. Son muchas las cuestiones que se pueden plantear en esta cuestión, en este tema.
como en otros, y que hay diferentes criterios con la posibilidad jurisdiccional, pero bueno, la Cámara también tiene a lo mejor distintos criterios, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ustedes, como profesionales, yo me refiero a ustedes como profesionales porque estamos en el Colegio de Abogados, los abogados presentes, los que están remotamente, esta es una actividad promocionada también por la Comisión de Jóvenes Abogados, a la cual todas estas palabras están dirigidas, ¿no? Y a la cual tenemos que nosotros reflexionar. No sé si abrimos las preguntas. Bien. Bueno, podríamos hablar mucho sobre esta audiencia de conciliación. Quizás lo que este momento es para poder seguir reflexionando sobre tantas aristas y seguramente nos encontraremos en otras oportunidades. Gracias, Ricardo. Antes de darle la palabra al doctor Pastorino, no puedo dejar de comentarles una reflexión que me venía a la cabeza escuchándolo a Ricardo. A lo largo de 40 años de profesión, varias veces, muchísimos actores y algún que otro demandado, al finalizar una audiencia de conciliación, me han manifestado con sorpresa y gratitud la posibilidad de haberlo conocido al juez. Porque, claro, mucha gente va al tribunal una sola vez en su vida, como actor o como demandado. Y la conciliación permite justamente eso, conocerlo al juez, no nosotros que vivimos en tribunales, sino nuestros clientes. Y la inmensa mayoría de esos casos se terminaron conciliando porque es como que la gente deja de lado, muchos al menos, esas emociones, esos rencores, esas broncas, y la presencia del juez en la conciliación ayuda justamente a eso. Y no quería dejar de mencionarlo porque me parece otro de los aspectos muy importantes en la conciliación, la presencia del juez para las partes, para el hombre o la mujer de a pie que van al tribunal una o dos veces en su vida, que vean al juez de carne y hueso, que lo vean en su despacho, que lo escuchen, que puedan hablar, intercambiar algunas palabras. Y me parece que eso es, yo se los puedo, la inmensa mayoría o todos los que están aquí son jóvenes, de mediana edad y jóvenes, es una experiencia realmente fabulosa y que justamente una conciliación permite, entre otras cosas, esta posibilidad de conocer qué es el tribunal, conocer qué es el juez y ayudar a resolver el conflicto a través de esta ayuda de este tercero que no es neutral, pero que es imparcial y que muchas veces arroja resultados positivos. No quería dejar de comentarlo esto porque creo que ayuda y reafirma más la importancia de la conciliación. Los dejo con el doctor Pastorino. Al cabo de la exposición del doctor Pastorino, habilitamos preguntas y respuestas para quienes están aquí presentes y para quienes nos están siguiendo por Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco al Colegio de Abogados y al Instituto de Derecho de Trabajo esta invitación, la posibilidad de poder dialogar con ustedes y plantear algunas inquietudes que todos tenemos de uno y del otro lado del mostrador. Bueno, me pareció excelente la charla de Ricardo respecto a la conciliación. Realmente es uno de los jueces especialistas que tenemos en la materia. Me pareció muy preciso, muy certero todo lo que dijo. Yo respecto a eso, a la parte un poco teórica de la que habló Ricardo, voy a hacer algún agregadito nada más muy simple. Hace un tiempo me tocó escribir un artículo sobre el paradigma del juez laboral. Lo titulé El paradigma del juez laboral, la conciliación. Y si ustedes miran un poco el diseño del código, van a ver que efectivamente el código
ha sido diseñado tendiente a arribar a una conciliación. Entonces, fíjense, la audiencia de 51 obligatoria después de la demanda y la contestación, la posibilidad del juez de llamar a audiencia 56 en cualquier estado y grado del proceso, y la audiencia del 57, que antes era la del 56, hoy al momento de pasar el expediente, antes de pasar el expediente de sentencia. A lo que debemos sumar, que yo diría en los últimos 5 o 6 años, se produjo algo también importante con la renovación de la Cámara de Apelaciones, donde en la Cámara se empezó a instar con el tema de la audiencia de conciliación, cosa que hacía mucho tiempo no pasaba. Evidentemente, es decir, este diseño del código tiende a eso, porque si no, es un poco lo que planteábamos en su momento cuando se habló de la reforma. ¿Qué sentido tiene? Es decir, si no se toma o no se formaliza debidamente la audiencia de 51. Hagamos un procedimiento ordinario y se terminó la historia, y lo hacemos más rápido. Lamentablemente, chocamos con un tema, que son los medios con los que contamos. Y en esto, exalto y resalto la situación de los jueces. Evidentemente, es decir, nosotros de la Cámara le estamos diciendo, achiquen los plazos para la audiencia 51. Pues tenemos la audiencia 51, la teníamos a 8 meses, 1 año y algunos más. Achiquen los plazos para la audiencia del 57. Fantástico, pero es lo que decía Ricardo recién. Si achicamos, gracias a Dios, este año ustedes van a ver que tienen la audiencia 4 o 5 meses, a lo sumo 6. Pero bueno, con el costo que están dando 10, 12 audiencias por día. Si ustedes me dicen cómo puede hacer un juez para tomar 10, 12 audiencias por día, yo la verdad que la receta no la tengo. Entonces, evidentemente, digamos, todo esto trae un costo. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? El año pasado se produjo un hecho importante, que fue el siguiente. Los audienciistas, y acá tengo uno presente en el auditorio, empezaron a tomar un papel mucho más importante en lo jurídico que en lo administrativo. Es decir, no nos olvidemos que cuando apareció la figura del audiencista, el audiencista era un híbrido, no sabíamos en definitiva cuál era su trabajo, si tenía que entregar los sobres, tenía que certificar la firma, qué es lo que tenía que hacer. Entonces, después de un par de años, apareció la figura del audiencista un poco más comprometido e involucrado en lo que es el proceso. Y eso se vio reflejado junto a la labor de los jueces, porque en esto también los jueces juegan un papel sumamente importante en cuanto a las normativas internas que tiene cada juzgado y demás, se tradujo en que aumentó el número de conciliaciones de una manera considerable. Yo le voy a dar datos objetivos. Fíjense, en el año 2019, los juzgados dictaron 9.638 conciliaciones, homologaciones. En el año 2020 bajó un poquito, creo que producto del comienzo de la pandemia, bajaron a 7.944. En el 2021 empezó a subir este tema, llegaron a 13.332, y el año pasado estuvimos en 10.433. ¿Esto qué significa? Que en los últimos 2 años, si yo divido las conciliaciones, las homologaciones que se dictaron por aproximadamente 10 meses puros de trabajo, y en cada juzgado, evidentemente, se dictaron 100 conciliaciones por mes, lo que significa una suma importante de conciliaciones. Es decir, no quiero hablar sobre, ya lo dijo Ricardo, sobre los efectos que tiene la conciliación dentro del proceso y demás. Pero evidentemente, es decir, yo soy un convencido que es la solución. Yo no tengo ninguna duda que, y es un poco a lo que iba al principio, cuando les hablaba de ese artículo, a lo que tiende el código, que es lo que quiere el código. Ahora bien, casos puntuales, nosotros en la Cámara cumplimos un rol que creo que es importante en este sentido. La gente del colegio con la que hemos tenido reuniones periódicas lo puede decir. Un poco hemos bajado alguna línea en el sentido de que
por supuesto, a los audiencistas, pero fundamentalmente con los jueces que fueron un poquito más flexibles con las conciliaciones. Esto también contribuyó, evidentemente, que veníamos una época pandemia, post-pandemia, que había que ser un poquito flexible en todas esas cosas. Ahora bien, ya arrancamos con ese tema. Ahora falta la segunda puntada. Ahora lo que necesitamos es que el sistema empiece a funcionar en el sentido que el juez pueda estar presente en todas las audiencias. Como decía Ricardo recién, a mí a veces me da un poco de calor cuando termina una audiencia en la Cámara y viene el actor o el demandado y me da las gracias porque lo recibí o porque lo atendí. Porque claro, estuvo litigando 5 o 6 años y la mayoría no le vio la cara al juez. Entonces, quiere saber si el juez es una persona de carne y hueso, qué piensa, qué dice, qué hace, cómo se peina, cómo se viste, no sé, lo que sea. Entonces, hay que solucionar este tema. Yo no tengo ninguna duda. La reforma, evidentemente, creo que traía una potable solución y, insisto, fíjense, incrementando un poquito, la presencia de los jueces en lo posible e incrementando la situación de los conciliadores, se empezó a conciliar. Es decir, eso revela que evidentemente el sistema pergeñado por el código, por la reforma, no estaba equivocado. Yo no tengo ninguna duda. Aparte, creo, al margen de esto ya me meto en un tema administrativo, pero creo que los costos y el mobiliario y el personal que se necesitaba era ínfimo. Es decir, para lo que es una estructura del Poder Judicial. Nosotros en la Cámara, en todos los acuerdos, insistimos en el tema de la implementación del nuevo sistema. Es más, hoy me llamó uno de los prosecretarios de la Corte preguntándome si reiterábamos, porque le sumamos el último acuerdo, donde pedimos más personal y una serie de cosas, y insistimos nuevamente con la implementación del sistema. Entonces, bueno, la pregunta es sistemática. ¿Y cuántos conciliadores se necesitarían para empezar? ¿Cuántos jueces de homologación? Bueno, los que sean. La idea primigenia era decir, bueno, empezamos con por lo menos 3 jueces de conciliación y ordenamiento del proceso y 10 o 15 conciliadores. Y arrancamos con eso. A lo que le tenemos que sumar algo más, que es importante. Es importante, ¿por qué? Porque no todos son cobros de peso, tenemos el tema de los accidentes. Y ahora le voy a dar algunos datos que son preocupantes. Entonces, dentro del tema de los accidentes, tenemos que vivimos un veranito, un año y medio, hubo un veranito, fue un veranito. A mí me criticaron porque dije esto el veranito y me querían matar. Pero bueno, fíjense esto, hoy pedí en la presidencia, fíjense esto, en estos 2 meses, al día 29 de marzo, habían ingresado el año pasado 2.583 expedientes, de los cuales 1.091 obedecían al tipo 5 accidentes o enfermedades. Este año, a la misma fecha, ingresaron 1.000 expedientes más, 3.500 expedientes, de los cuales 2.059 obedecen al rubro 5. Evidentemente, es decir, fíjense, en 2 meses ya tenemos 1.000 expedientes más. Si sigue esta perspectiva, vamos a tener a fin de año 5.000 expedientes más que el año pasado. Ustedes me dicen cómo hacen los jueces para... Bueno, este es un problema. Dentro de esto, la reforma del código había previsto algo que creo que es importante, es muy importante, que era la creación de un cuerpo de peritos especializados específicamente para consulta de los jueces. Ustedes no se olviden que hace unos cuantos años, fue la presidencia que yo estuve anteriormente, pasaron 2, 4, 5 años. 5 años atrás se firmó un convenio con la superintendencia que creaba una oficina de pericias judiciales, que al principio funcionó muy bien. Después, como todo, es decir, le faltó personal, le faltaron médicos y demás, y hoy prácticamente, no digo que cayó en desuso, pero se usa poco y nada. Entonces,
si conseguimos un cuerpo de peritos, a lo mejor no una gran cantidad, pero un número como para que pueda satisfacer la consulta de los jueces, sería sumamente importante. Y el otro tema que charlábamos hoy con Ricardo, esta mañana, es el siguiente. Fíjense que al pasar el expediente por la comisión médica, obligatoriamente, todos los expedientes que están volviendo al tribunal, en general, la mayoría es un problema de que declararon la enfermedad inculpable, de un problema de que no estamos de acuerdo con el monto, con el porcentaje de incapacidad y demás, pero son muy pocos en lo que está discutido el hecho en sí, la realización del hecho traumático. Entonces, es para pensarlo. ¿No sería atinable hacer un procedimiento sumarísimo y de esa manera nos evitamos, por ejemplo, la audiencia del 51 y le damos la posibilidad al juez que se dedique exclusivamente a los cobros de pesos o a la audiencia 51 en los que esté discutido realmente el hecho? Fíjense este dato. Cuando hacemos la estadística de fin de año que nos presentan los juzgados, veíamos las audiencias de conciliación celebrada. Y acá notamos que hay juzgados que tienen muchas menos audiencias. Fundamentalmente trabajo octava, que le da el trámite sumarísimo. Entonces, yo le decía, esto a simple vista, cuando yo veo esto, me encuentro con que, digo, pucha, hay juzgados que el que no conoce el tema, digo, este juez es un fenómeno, tomó 1000 audiencias de 51, y este otro debe ser un vago, porque tomó 400, tomó 300. Evidentemente la diferencia está ahí. Pero bueno, yo creo que es un tema para pensarlo y hablarlo mucho. Fíjense como dato, el promedio de audiencia de todos los juzgados en el año pasado de audiencia de conciliación celebrada anduvieron en 900 audiencias celebradas. Trabajo octava tuvo 460, la mitad. Es decir, y hasta ahora no me ha llegado ningún expediente, no ha llegado a la Cámara ningún expediente donde se censure el trámite sumarísimo en esos temas. Entonces, creo que es un tema para pensarlo. No digo que es lo correcto y demás, pero es para pensarlo y creo que puede acelerar mucho el proceso en la medida que tengamos también la posibilidad de contar con un cuerpo de peritos, es decir, que asesore al juez, y la posibilidad de conciliar la tenemos siempre en la vista de causa. Entonces, yo siempre pongo el ojo en lo que es la posibilidad de conciliar, y la tengo en la audiencia de vista de causa, cuando ya tengo prácticamente toda la prueba producida y demás. Así que bueno, esto se lo dejo como una posibilidad y como una reflexión, ¿no es cierto?, de lo que puede llegar a ser. Respecto, en definitiva, a lo que es la conciliación, siempre hay una frase de Martin Luther King que me llamó la atención. A Martin Luther King le preguntan cómo hace él para deshacerse del enemigo. Entonces Luther King dice, la manera de deshacerme del enemigo, de mi enemigo, no es confrontar, sino tratar de sentarme con él a hablar y conciliar. Y creo que en este tema más claro imposible. Creo que ya Ricardo habló sobre eso, así que más no me voy a extender. ¿Qué es lo que viene? Y ahora estamos en ese tema. ¿Qué es lo que se nos viene para este año? Este año vamos a tener este aumento de expediente considerable, porque el año pasado se produjo algo importante. Y en esto también tiene que ver la labor de los jueces y de los secretarios y demás. Es la primera vez en muchos años que lo que entró es menor a lo que salió. Es decir, sumamos las sentencias, ya sea en controversia, en rebeldía, auto definitivo y demás, con las homologaciones, en la mayoría de los juzgados iguala o supera los expedientes que ingresaron. Es la primera vez, digamos, que tenemos un superávit.
Pero bueno, yo creo que como viene este año, eso no se va a poder mantener, no me cabe duda. Entonces, ¿qué es lo que viene? Yo, a ver, deduzco que por una cuestión estrictamente política, no creo que este año podamos tener alguna respuesta. Estamos en un año de cambio de autoridades o de elecciones, un año muy político. No sé si el Ejecutivo Provincial tendrá intenciones de presentar algún plan. Me preocupa sí que ustedes recuerden que la reforma tenía una vida estimada de 5 años y se iba a evaluar cuál era, es decir, si seguía o no seguía. Yo entiendo que esto de los 5 años no lo puedo tener en cuenta porque no se puso en marcha. Pero bueno, esto es lo que pienso yo. No sé lo que pueden pensar a lo mejor algún legislador y demás. De todas maneras, es decir, lo que yo siempre digo, y es un poco lo que nunca he encontrado respuesta. Si esto no sirve o piensan que no sirve, si esto no es viable, ¿qué? ¿Qué es lo que nos ofrecen? ¿Qué es lo que nos proponen? No me vengan con más juzgado, porque ya sabemos que más juzgado es una solución por 3 meses, 4 meses. Después, a mediados de año, ya tenemos los juzgados abarrotados y estamos todos en la misma vorágine. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? En su momento, cuando estaba el doctor Zuckerman en el Ministerio de Trabajo, había propuesto la iniciativa, tuvo una reunión en la Cámara, con las cámaras laborales, con la idea de crear un procedimiento administrativo previo obligatorio. La opinión de la Cámara en su momento fue que no nos parecía adecuado y demás, y pensamos que iba a tener mucha resistencia fundamentalmente por parte de ustedes los abogados. Pero bueno, eso quedó en la nada, no escuché más hablar de eso. Y después de ahí en más no escuché ningún tipo de propuesta. Entonces, a ver, pienso, por una situación política podrá haber alguna posibilidad, lo veo difícil porque me parece que hoy, digamos, la parte estrictamente del Ejecutivo está centrada en tratar de cubrir los cargos que quedaron vacantes, por eso el Consejo de la Magistratura ahora tiene un concurso atrás de otro, me da la impresión. Entonces, creo que tenemos que estar preparados para el futuro, para insistir con esto, insistir con esta reforma, que se materialice esta reforma, o por lo menos que a título de prueba, es decir, veamos, yo por eso voy guardando los datos, vuelvo a repetirle de lo que se produjo el año pasado, que fue muy interesante, y esperemos este año poder repetirlo, y si no, ver qué nos proponen, qué puede ser viable y demás. Yo siempre estoy abierto a escuchar todo, pero en este caso ya tenemos una ley sancionada y me parece que no probarla, no ponerla digamos, en marcha, sería un crimen y sería también un tiempo perdido para todo el mundo que trabajó en esta reforma. Bueno, yo no tengo nada más que decirle. Bueno, el agradecimiento, la verdad que además de nutrirnos de herramientas técnicas, a nosotros los abogados, también ambos expositores nos invitaron a reflexionar a lo que viene, lo que tenemos, lo que hace falta, lo que haría falta, lo que puede recibir o no recibir el fuero y los desafíos para este año, que como dijo el doctor Pastorino es muy político y lo que viene en adelante también, ¿no? Porque esto no termina el 31 de diciembre de este año. Así que bueno, renovarle el agradecimiento tanto al doctor Gramegna como al doctor Pastorino. Vamos a iniciar ahora preguntas y respuestas de parte de los que aquí están presentes y también los que nos siguen remotamente. Le voy a pedir a la doctora Felisa Benedetti que se arrime, como joven abogada, está mucho más canchera con la tecnología que yo. Yo me voy a ocupar del micrófono para los colegas que quieran hacer alguna pregunta de modo presencial. Así que bueno, permiso.
Bueno, por supuesto, el agradecimiento por la exposición y la verdad que los que integramos este instituto, creo la mayoría coincidimos con lo que se ha expresado en esta mesa. Yo concretamente quería preguntarle a cualquiera de los dos, pero un poco lo introdujo el doctor Gramegna, la situación en la cual en ese acuerdo conciliatorio se incorpora como cláusula, en el caso de incumplimiento, la opción de, a favor del trabajador, de ejecutar el convenio o continuar con el proceso según su estado. Y ahí expresaste la diferencia en el caso de que se acuerde y no esté homologado y la homologación. ¿Cómo sería el efecto en un caso y en el otro de esa cláusula? Bueno, yo voy a decir mi humilde opinión, ¿no es cierto? Que eso no quiere decir que sea compartido por todos. Yo entiendo que nosotros hablamos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios en el artículo 15. La transacción es un instituto que está previsto en el Código de Fondo, Código Civil y Comercial. Nosotros por aplicación supletoria vamos a aplicarlo, ¿sí? Esto tiene la finalidad tiene un efecto procesal, que es el que contempla nuestra propia ley. O sea, el proceso termina por la conciliación. Por lo tanto, es bastante difícil de poder comprender que el proceso, una vez que se terminó por conciliación, pueda, y ante un incumplimiento, puedas continuar. ¿Se entiende? No todos, otros pueden entender que frente a un convenio, un acuerdo bilateral, frente al incumplimiento de una de las partes, podría continuarse el trámite. En esa parte, En el caso de, yo entiendo que si se acuerda por, como dice el código en una nota, es un medio anormal, sí, dice, medio anormal de solución de conflicto. No, para mí es recontranormal. Pero bueno, no voy a discutir sobre eso. Yo creo que en la transacción, y está homologado, ahí se termina el proceso claro, judicial. por eso digo, o sea, la diferencia estaría en la homologación o porque si se da el incumplimiento antes de la homologación. Por eso hablaba Claro, de la previsión de los abogados, de las exacto, cláusulas penales y de los intereses, y que no, muchas veces se olvidan, porque ahí está la previsión. ¿Qué va a pasar en el caso de que no se cumplimenta? ¿Por qué solamente pensar que va a continuar el trámite? ¿Por qué no pensar en una buena cláusula penal que haga que disuadir el incumplimiento, o si es un incumplimiento que sea gravoso para la parte en que incumple? Aparte, ya el código tiene establecido una sanción para el que celebra un acuerdo administrativamente o judicialmente como una conducta exactamente, procesal maliciosa. Ahí tiene otro tipo. Pero bien, es muy importante que esté previsto que todos sepan que va a ocurrir. Y mira, la experiencia da que el 98 o 99% de los acuerdos la gente los cumple. Ahora, esto para los profesionales tiene que estar contemplado, tiene que preverlo, porque es importante prever qué puede llegar a ocurrir. bien, bueno, No sé si gracias. está. Sí, sí, fue clarísimo. Perdón, Sí. sí. Tema técnico. Mm, Cuando, es decir, vos haces un acuerdo, por ejemplo, te digo, cuando haces un acuerdo en la Cámara, es decir, tiene que desistir el recurso. exacto. Entonces, si desistió el recurso, después no lo podés hacer, volver a hacer volver. Sí, no, pero por eso la pregunta fue porque la introdujo el doctor y generó a lo mejor, por eso quería que le Claro, aclarara pero la te duda. cuento algo que pasaba antes, que se me pasó, una de las cosas que... Ustedes recordarán que en un momento hubo a ver, que esto era, me acuerdo que el presidente de la Cámara era el doctor Girardini. Hubo un problema con el tema que los jueces pedían que le acompañaran las homologaciones, inclusive las espontáneas, que las dejaran y después volvieran los 3, 4 días, y le decían, hubo toda una movida muy grande que había generado, es más, el
si no me equivoco en ese momento, no recuerdo quién era la autoridad del colegio, pero hasta habían previsto la posibilidad de pedir un jury a los jueces por que no cumplía su función y demás. Bueno, que después, en su momento, el doctor Ariza, que estaba en el colegio magistrado, fue el que me dio y terminó acomodando un poco las cosas. Entonces, a partir de ahí, más o menos se dieron alguna directiva y se unificó un poco el criterio de decir, bueno, se hace el acuerdo, 10 cuotas. Ahora ya no hay acuerdo de 10 cuotas, pero supongamos, un acuerdo en 10 cuotas. Había algunos criterios, que creo que vos, Ricardo, tenés ese criterio, que lo homologaba recién cuando se pagaba la última cuota. A partir de ahí se dijo no, el acuerdo se homologa. Porque ¿qué pasaba? Cuando pagaban la cuota 9, se llevaban el expediente y ese expediente desaparecía del sistema. Entonces, teníamos que, es decir, vos tomabas la estadística y teníamos 1.500 audiencias conciliadas, 200 homologaciones. ¿Y lo otro? ¿Qué pasaba? Y lo teníamos dentro del sistema, pero no existía. Entonces eso también sirvió para blanquear un poco el sistema, porque vos veías los expedientes que tenían en trámite los juzgados y te daba 15.000 expedientes. Decía, no pueden tener 15.000 expedientes. ¿Me entendés? Entonces, un poco fue, se tomó esa postura que ya venía de una vieja discusión de cuando estaba el Cookie Cingolani como juez de la sexta. Venía de esa época, una discusión que tenía, si no me equivoco, con la sala primera, que era el tema ese del pacto comisorio y demás. Bueno, viene de esa época esta discusión, que hoy se ha zanjado prácticamente. Bien. Y una cuestión que también hay que tener mucho en consideración es que surgido dictada la homologación, debe ser notificada. Porque si no la notificamos, no empieza a correr el término prescriptivo, ¿no es cierto? Toda la cuestión de poder recurrir esas sentencias. Después no sé cuál será la suerte, porque si yo intervine en la celebración del acuerdo, no sé cuál, pero bueno, hay que ver la posibilidad, como es una sentencia, por lo tanto fácil de que puede ser recurrida. Pero ¿podrá alguien celebrar un acuerdo de toda buena fe, un profesional acompañando la celebración de un acuerdo y después de un año otro profesional venía a cuestionar? Hay que prever todas estas cuestiones. Por eso, bueno, ahora lo permite la cuestión esta de la notificación de los juzgados. Nosotros notificamos inmediatamente las homologaciones, porque eso es un dato muy importante que no se tenía en cuenta. Vos fíjate, perdóname, que a partir de este tema, vos vas a ver que la mayoría de las RT, cuando hacen un acuerdo, lo ponen sujeto a la homologación del convenio. O la primer cuota lo ponen a los 3 días de notificada la homologación del convenio, justamente por esta situación. Uno trata de, por eso justamente esto de la admisibilidad y el control. Yo tengo el criterio de que ningún acuerdo puede ser sujeto a ninguna condición, ¿no es cierto? Por lo tanto, les sugerimos que estas cuestiones no... O sea, el juez interviene, señores, yo intervengo, conozco los límites del acuerdo, yo voy a homologar este acuerdo. Pero no me pongan una cláusula así porque es una situación muy difícil. Si gana la Argentina, yo voy a pagar. ¿Es una condición? No podemos poner ninguna condición. ¿El acuerdo? ¿Quieren concluir el conflicto? Bueno, perfecto. En esos términos que las partes quieren y que no afecta al orden público, perfecto. Se va a homologar, pero no sujeto a nada, ¿no? A ninguna condición. Y todo eso surgió porque hubo alguna trampita que hicieron algunas empresas en la época que estaba común concursarse, que venían, hacían el acuerdo y después se concursaban. Entonces no podían pagar ninguna cuota y demás. Y el trabajador tenía que ir al concurso y demás. Y bueno, Por eso lo de la cláusula penal y los intereses. Exactamente. Por eso. Por Hay que prever eso, ¿no? Hay que prever. Exactamente. Bueno, hay recursos jurídicos para evitar cualquier tipo de cuestión, pero realmente yo creo, no sé tu experiencia, la mayoría, por no decir todos los que llegan a un acuerdo, se cumple, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Gracias a los disertantes por la exposición que dieron y gracias también al Instituto de Derecho del Trabajo por siempre hacer estas actividades tan fructíferas.
Yo más que nada quería hacer una apreciación, no es una pregunta, sino una apreciación, una opinión personal respecto a lo que decían los letrados presentes. Bueno, creo que si bien es cierto que a falta de la operatividad de la reforma de la ley y de la presencia de los jueces conciliadores, creo que, como bien decía el doctor Pastorino, la figura de los secretarios audienciistas es muy importante. Me consta de que muchas veces, en muchos casos y conflictos en los que me ha tocado estar, cuando los secretarios audienciistas participaron de manera activa, se han solucionado, porque yo creo que muchas veces también hay conflictos de egos entre las partes, y si bien por ahí los abogados hoy en día generalmente tenemos una relación cordial y creo que todos tenemos voluntad de conciliar, por ahí las partes en sí, actor y demandado, sí tienen unos conflictos más profundos de egos, de orgullo, y creo que por ahí también hasta desconfían del propio abogado, que eso es algo que creo que nosotros tenemos que revertir, que por ahí desconfían un poco de la figura del abogado, de su abogado. Entonces creo que cuando interviene un funcionario judicial, como en este caso los secretarios audienciistas, y nobleza obliga, hay un secretario audiencista aquí presente que me consta que participa activamente, hay otros que no, y creo que es muy importante esa participación cuando las partes ven que interviene un funcionario judicial. Ahí creo que los acerca más, y no sé si por miedo o lo que fuere, pero creo que eso sirve mucho para llegar a acuerdos, y de esa manera se puede pulir mucho la instancia, el desgaste jurisdiccional. Y creo que es una etapa bastante pronta al inicio de la demanda, y evita mucha prueba, intervención de peritos, que también hoy en día sabemos están muy atareados y demoran mucho la labor. Y también me gustaría decir que, si bien es importante la conciliación y la acción conciliatoria en sí, en los letrados, creo que también es muy fino por ahí la línea que se utiliza para presionar un poco a las partes. Yo creo que, si bien es importante conciliar y que en todos los casos se debe prever esta instancia, hay veces en las cuales no es posible, y tampoco hay que tenerle miedo a la sentencia, y creo que tampoco hay que presionar a las partes a llegar a un acuerdo si realmente no se puede. Creo que tienen que actuar como conciliadores y no como un instrumento por ahí coercivo para tomar una decisión. Porque también me ha pasado que por ahí sentir esa presión que por ahí lo descoloca a uno, porque creo que no es la función de un conciliador, de un buen conciliador. Por ende, bueno, creo que eso es importante, y que, si bien la instancia conciliatoria siempre es fructífera, bueno, cuando no se puede tampoco hay que tenerle miedo a la sentencia, ¿no? Así que bueno, esa era la apreciación que quería hacer, y bueno, agradecerles nuevamente por la presencia. Sí, gracias. Bueno, lo que decías de los secretarios de audiencia, que el doctor Pastorino se ha referido, y yo coincido con lo que vos decís, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de su actuación. Con respecto al tema de lo que vos puntualizás de la libertad, yo creo que es fundamental. A nosotros nos gusta la libertad, y por lo tanto tenemos que hacer que las personas tengan su ejercicio de la libertad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una función que cumplir. Pero para poder llegar a esa función hay que hacer muchas cosas para que la gente tenga confianza. ¿Por qué motivo había una persona que no lo conoce al juez o no lo conoce al secretario de audiencia? Le va a explicar o le va a decir cosas muy personales. Para poder llegar a esa situación hay que hacer muchas cosas. Crear un clima que permita el trabajo, ¿no es cierto?, para poder llegar a que la persona pueda ejercer con libertad, con asesoramiento de su abogado, y tomar una decisión, es muy importante, es fundamental, porque se tiene que ir satisfecho, acuerde o no acuerde, porque eso es lo importante, ¿no es cierto? Ahora, por eso digo que para mí el acuerdo no voy a dar el éxito si se acuerda o no se acuerda, porque hay otras cuestiones que que se ha puntualizado acá. Así que me parece de ninguna manera que se pueda presionar, porque estamos agregándole un elemento más al conflicto. Y lo que se trata es de que las personas vayan habiendo tratado el conflicto e intentado poder solucionarlo, y que vayan a desarrollar su vida sin esa carga, como yo decía.
Por lo tanto, si sale insatisfecho del conflicto, vamos a generar otra situación mal y que va a repercutir en la vida de esas personas y, por supuesto, en la imagen que todo el Poder Judicial estamos dando, ¿no? Y no es lo que uno está buscando, para nada. Así que, por supuesto que la libertad y la falta de la no presión, yo decía que, miren, es tan interesante la figura del conciliador. Vamos a pensar en un tercero o el del juez que actúa como conciliador. Es tan interesante no tener poder. ¿Usted sabe lo que significa no tener poder? No tener que asesorar ni tener que decidir. Es maravilloso. Porque la figura del juez es complicada, porque tiene que decidir. Pero fíjense ustedes la comparación con el conciliador. ¿Por qué tendría que presionar? ¿Cuál sería la razón por la cual tendría que presionar? ¿No es cierto? Por lo tanto, es muy buena oportunidad para que las personas se vayan lo decía, ¿no es cierto? Con una buena experiencia, máximo como decía Pastorino, que es la primera vez que a veces ve en su vida a un juez, ¿no? Así que tenemos que dar de la mejor de las imágenes, porque así debe ser. Sí, lo que pasa es que, a ver, no entramos a hablar del tema de las técnicas de conciliación, porque dentro de las técnicas está eso específicamente. Había un camarita civil que yo tuve en su momento en el curso de la magistratura, que él decía que cuando le venían con la sentencia, y decía, ¿y usted se cree que ganó con esto? Esto no es una sentencia, es un proyecto de sentencia. Y sí, entonces, cada uno tiene su técnica. Había un camarista, un ex camarista laboral, del cual yo tengo muy buen recuerdo, que él agarraba y decía, yo agarro un expediente y sé cuánto pesa y cuánto vale. Dice, mirando el peso, nada más viendo el peso. Y agarraba y lo encerraba en el despacho y arreglaban, era juez de primera instancia en esa época. Pero bueno, son técnicas, son forma y forma. Yo creo que, a ver, el juez laboral tiene una ventaja muy grande que es la de no prejuzgar. Entonces, evidentemente puede decir algunas cosas. Creo que yo coincido con Ricardo, digamos, la manera en que se dice y cómo se dice tiene mucho que ver. Pero bueno, cada maestro con su librito. Cada estilo. Sí, porque si me permiten, y eso era lo bueno que tenía la reforma y el proyecto, al incorporar jueces especializados en la materia y conciliadores también. Incluso se había creado acá en la Universidad Nacional de Rosario un posgrado sobre temas de conciliación y coincido con lo que dicen, o sea, el conciliador tiene que tener determinada forma de comunicación con las partes para lograr ese objetivo, y no estamos todos preparados en esa temática. Entonces, entiendo que también tendría que ser una materia de grado en la universidad, porque ayudaría a futuro a otra forma de gestionar los conflictos, incluso de parte de los propios profesionales. A pesar de que yo digo que hace muchos años hemos cambiado la mentalidad en ese sentido y tenemos hoy una visión más abierta y más conciliadora. En mi caso particular, y bueno, ustedes sabrán, yo pasé por el Ministerio de Trabajo, en el cual se utilizaba la herramienta de la conciliación laboral como un método de resolución de conflictos, tanto colectivos como individuales, y tenemos el honor de decir que se resolvieron muchos conflictos muy grandes, muy importantes cuando son colectivos, a través de personas que están especializadas en la materia de conciliación. Y la verdad que es un ejemplo y es muy bueno y muy lindo para uno ver esas audiencias, ¿no? He visto últimamente algunas películas que tratan la temática y realmente, como dicen acá, no solo se resuelve el conflicto económico, social, sino el emocional, que creo que es el más importante para lograr lo que buscamos, ¿no?, los profesionales, ¿no?, y en esta sociedad de conflicto, que es la paz social. Así que nuevamente agradecemos, nos parece realmente muy importante esta charla para abrirnos la cabeza y para hacer un cambio de paradigma en lo que es el ejercicio profesional, y del otro lado también pedimos esa devolución, ¿no?,
empezar a capacitarnos de este lado y del otro lado para mejorar el sistema de justicia, por lo menos en lo que nos compete, que es el fuero laboral. Así que bueno, muchas Sí. gracias. Yo hacía referencia a la formación que tenemos de la universidad, ¿no es cierto? Porque evidentemente siempre digo, y exagerando un poco, pero no mucho, nuestra materia es el tratamiento del conflicto, y realmente no hay una materia en la formación de grado de que aborde el estudio de la teoría del conflicto. Por supuesto que tampoco hay una materia que aborde el estudio de la teoría de la comunicación, ni de la teoría de la decisión, ni desarrolle el pensamiento lateral, ni desarrolle nuestra capacidad bastante menguada de la creatividad. Y que se avance en el estudio de la inteligencia emocional, la comprensión de la inteligencia. Y así podemos ver un montón de aspectos que deberíamos nosotros ir incorporando para poder formarnos y poder estar presentes en una audiencia como conciliadores, como jueces, en una audiencia de conciliación. Es una tarea muy ardua, pero muy interesante, que yo espero que siempre deseo que muchos puedan continuar. Es muy apasionante este mundo. Claro, si nos dedicamos solamente a lo que también nos corresponde, dedicarnos a las leyes, a los números, es un aspecto. Nos queda otra parte, sin olvidar las leyes y los números. Nos queda una parte para poder seguir desarrollando. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Martín. Sí, ya le escribí. A ver. Apelar a la sentencia de primera instancia para cobrar el convenio. Por eso le decía que me abra el chat, así yo lo podía leer. A ver. Pero se fue la pregunta, no se la puedo leer. A ver, Martín. Tenés que abrir el chat. Claro, eso es lo que le estoy pidiendo. Espera. Ahí está. Dice, primera pregunta, hay que abrir el chat desde acá. Aquí. Sí. Hola, ¿lo ven? Ahí está. Bien. Hola. Sí. ¿Ven el chat? ¿Me escuchan a mí? Acá ya lo tengo. Ah, ¿lo tenés, Feli? Ahí se ve. No, desde ahí no se ve. ¿Pero lo escuchamos? Lo escuchamos. Bueno, ¿querés leerlo, ¿A mí Martín? me escuchan? Sí, te sí. escuchamos. Bueno, dice, hola, una pregunta. Apelada a la sentencia de primera instancia, para realizar un convenio con conciliación, ¿debemos desistir del recurso? En ese caso, ¿debe intervenir el juzgado de primera instancia en dicha conciliación? Hola, Martín. No, mira, es decir, vamos a partir de dos cosas. Primero, si el acuerdo lo va a hacer antes que el expediente se eleve o después que se eleve. Si es antes de que se eleve, sí te lo va a hacer el juez de primera instancia. Lo que pasa es que el juez de primera instancia pierde su competencia cuando concede el recurso. O sea que va a tener que ir a la Cámara sí o sí. Y en la Cámara lo que vas a hacer, cuando se hace el acuerdo, se desiste del recurso y te lo va a homologar la Cámara. Porque aparte el juez de primera instancia no podría haber emitido la sentencia y después emitir una homologación. Sería una sentencia sobre sentencia. ¿Está claro? Martín, ¿se escuchó la respuesta? Sí, es una pregunta que yo acabo... Sí se escucha, pero yo escucho perfecto. Es una pregunta que acá leí yo desde el chat. Y ya que me escuchan, quería preguntarle, bueno, en primer lugar agradecerle a los magistrados, la verdad, una exposición excelente. Y así perfecto, dice aquí la doctora, o sea que fue saldada la pregunta. Yo quería consultarles por un acuerdo presentado
en el cual el juez determina, la jueza, determina de que no hay justa posición de intereses y solamente decreta téngase presente. Esto a mí me pareció que tendría que haber dicho de que el acuerdo no, o sea, el porqué de no haber homologado ese acuerdo. No sé qué es lo que opinan ustedes. No, en el caso que el juez te pone téngase presente, evidentemente no te está dando ninguna respuesta ni positiva ni negativa. Es decir, por lo tanto, lo que vos vas a tener que hacer es usar los medios procesales, plantear una revocatoria con apelación de subsidio para que te fundamente, evidentemente, porque no te está diciendo ni que sí ni que no. Lo que muchas veces se suele hacer ante situaciones, a ver, llamémosle límites o extraordinarias, es, a ver, a lo mejor a nosotros nos ha pasado como magistrado y seguramente a lo mejor a ustedes como profesionales les ha pasado, es de que el acuerdo evidentemente no se compadece con el principio de irrenunciabilidad, pero el actor dice, mire, yo necesito el dinero, tengo que darle a comer a mi hijo, lo necesito sí o sí, quiere arreglarlo, entonces el juez no lo puede homologar. Entonces, a lo mejor hace, digamos, toma una solución elegante y pone un téngase presente y punto. Pero bueno, si vos querés que se pida el juez, tenés que plantear una revocatoria y apelación de subsidio. Es decir, no hay otra posibilidad. Sí. Entiendo que... Muchísimas gracias. Entiendo, Martín, que no ha habido nunca sentencia en eso que vos decís previo al téngase presente, ¿no es cierto? Porque Sí, ocurre en hubo la... sentencia. Ahí Hubo está el sentencia. tema, por eso. ¿Cuál es el tema? Una vez que el juez dicta sentencia, como Sí, dice el Pastorino, yo lo pierde la expliqué mal ahí. competencia y solamente lo que se puede hacer es una ejecución de sentencia o un acuerdo de cumplimiento de sentencia. Entonces, en ese caso, el juez, la verdad que fue generoso, téngase presente. Yo, mi juzgado te van a decretar, agréguese, para que vayas sabiendo, Martín. Porque no tiene que haber ninguna cuestión, porque es una voluntad de las partes cómo van a ejecutar una sentencia que ya dictó el juez. No puedes pedirse nuevamente sobre eso. Entonces, esa es la razón que puede ocurrir. ¿Me explico? Bien. Sí, Ricardo, ¿Sí? excelente, mil gracias. No, por favor. Sí, excelente. Perdón, Martín, te digo casos que se han suscitado, porque esto sería, como te dice Ricardo, sería un cumplimiento de sentencia. Van y cumplen la sentencia. Deben desistir de los recursos. Si no plantearon recursos, van directamente y cumplen la sentencia. Lo que ha ocurrido, y esto pasaba habitualmente en un juzgado de Villa Constitución, que en la época que tenían el fuero pleno, era de que el juez dictaba la sentencia, el juzgado de fuero pleno dictaba la sentencia, pero daba una tasa de interés muy baja. ¿Cómo sabían que en la Cámara, es decir, se iba a revocar esa tasa de interés? Generalmente venía la RT y quería pagar en el juzgado de primera instancia esa sentencia dando el interés que daba la Cámara, un interés superior. Y el juzgado de Villa Constitución no lo recibía porque decía que no era un cumplimiento de sentencia tal cual él la había dictado. Entonces los obligaba a venir a la Cámara en apelación y hacer el acuerdo acá en la Cámara. Otra situación que se puede dar, Martín, es el hecho de que las partes quieran celebrar un acuerdo y por XX razones, que ya algo te adelantaba Pastorino antes, las partes no solicitan la homologación. Por lo tanto, el juez no tiene por qué pedirse, téngase presente, porque hay múltiples razones en cada caso particular que ver. Otra cuestión es cuál es el valor jurídico de ese acuerdo no homologado, ¿no? Que bueno, ya la Corte Nacional tiene dicho que tiene una eficacia, no se puede desconocer, pero no tiene la homologación. Me expliqué, Martín, lo que te quiero decir. Si las partes no piden la homologación, el juez no se va a expresar, no se va a Sí, expedir. excelente. ¿Eh? Claro, No, porque
lo que hubo aquí fue un renunciamiento de parte voluntario de la actora de los intereses que se pusieron después de practicada la planilla. Entonces no se pagó todo, no se pagaba todo en el cumplimiento de la sentencia, sino que se pagaba menos. Y eso fue lo que el juez dijo, téngase presente, no dijo más nada. No podía. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más acá en el auditorio? Bueno, Ricardo. Bueno, Mari, cerralo. A cerrar, bueno, hacemos un poquito cada uno, ¿viste? Martín, desde allá nos dividimos el trabajo, hay otros integrantes que vienen comúnmente a las reuniones del instituto, así que bueno, como les dije, ya vamos a estar informando cuándo va a ser la primera reunión. Y bueno, como siempre, muy generoso, excelente la exposición, muy claro. Y bueno, lo vamos a seguir convocando seguramente para otra temática, así que bueno, muchas gracias y un aplauso.